comenzar, ya dimos 10 minuticos. Hoy es sábado, hay países en los que es muy temprano y no todo el mundo quiere madrugar, así que bienvenidos a los que están acá y bienvenidos a quienes nos van a ver en grabado horas después. Lo bueno de hoy en día trabajar con Zoom es que la gente puede ver las masterclasses o los cursos en el tiempo en el que ellos dispongan. Les doy la bienvenida, les doy las gracias por estar conmigo y darse la oportunidad de comenzar este camino de transformación para el 2024. Mi nombre es Jenny Ángel Rosenberg y esto es un curso inicial, es un taller, es masterclass, es que tiene de todo un poquito. Y vengo a mostrarles hoy cómo trabajo yo, porque aquí hay gente que no me conoce, hay gente que ya ha estado conmigo en otras masterclasses, que inclusive me conocen del Congreso Internacional ¿Quién dijo miedo? Como organizadora. Ya lo hemos hecho por 2 años. Yo soy asistente social y de salud. Trabajo con terapias de autoayuda para personas que sufren de dolor o que atraviesan problemas emocionales. Todos atravesamos problemas emocionales en algún momento de nuestra vida. Yo me especializo en la investigación del manejo del dolor y pertenezco a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Así que todo lo que hablo y les enseño está basado en investigación, en experiencia personal y en estudios. Yo soy la fundadora de la Escuela Internacional Ángel y vengo hoy a traerles una masterclass que es continuación de la masterclass que les di de regalo al final del año 2023, ¿verdad? Que era para planificar qué íbamos a hacer en este 2024, ¿verdad? Para tener una mejor salud, para tener bienestar emocional y una mejor calidad de vida. Así que en esa masterclass llamada El Sendero, estuvimos viendo cuáles eran los logros que habíamos obtenido en el 2023, porque mucha gente eh, se enfoca en lo negativo, no ven las cosas buenas que les pasaron y cuando realmente te sientas a reflexionar, te das cuenta que sí te pasaron cosas muy buenas, que conociste gente que llenó un pedacito de ti o que te dio algo para mejorar en tu vida. Así que en esa clase también recibieron una guía que era para realizar cuáles eran esas metas y cuáles eran los objetivos que deseábamos para el 2024. Mucha gente siempre hace esa lista de los deseos que voy a hacer para el año que viene, pero se quedan ahí, no avanzan, porque no hacen una programación adecuada. Y en esa clase, en esa masterclass, lo que hicimos fue trabajar apenas con la lista de las metas y los objetivos. Tuvieron estos 15 días, se los di intermedio precisamente para que tuvieran el tiempo de poder trabajarla, de poder pensar en profundidad un poquito más qué es lo que quieren trabajar en el 2024. Yo les agradezco a quienes estuvieron en esa masterclass que hayan regresado a esta nueva etapa porque han dado el paso que tenían que dar, que era lo que yo les hablaba ese día, que era no quedarnos en la planificación o en el soñar y no tomar acción, no dar esos pasos concretos para poder avanzar. Así que bueno, yo estoy muy emocionada porque he preparado para este año algo muy bonito para ustedes, de manera que se pueda ir llevando paso a paso para que nos sumerjamos todos en este viaje de transformación integral. Yo les voy a recomendar que tengan un cuadernillo donde anotar, tengan su lapicito y tengan su cuadernito de notas.
o si tienen un iPad o una computadora, donde mejor les apetezca. Pero por favor, tomen notas, porque es que los conocimientos no se fijan si no escribimos. Es increíble, pero nuestro cerebro fija muchísimo más los conocimientos cuando escribimos. Es una de las mejores maneras de hacer. No es necesario que escriban tanto, simplemente palabras cortas que les sirvan como recordatorio de algo. Esa es una manera muy especial con la cual yo aprendí a estudiar y que me funcionaba. Y a veces mis compañeras de clase decían, pero ¿cómo haces? Solamente tienes 3 palabras y ya con eso. Y yo, bueno, porque yo leí, pero esas 3 palabras claves son las que me ayudan a poder recordar. Así que es súper importante porque además como esto es un proceso, yo les voy a estar pidiendo a ustedes que vayan y miren atrás en su cuaderno de notas. ¿Por qué? Porque lo que tú escribas hoy o lo que escribiste hace 15 días, quizás con lo que aprendes el día de hoy y con la nueva experiencia que vas adquiriendo, vas a aprender y vas a cambiar. Porque lo bonito de estas metas es que no son metas fijas, es que son metas que pueden ser moldeables, que las puedes ajustar. Así que bueno, también quiero pedirles que tengan un vasito de agua. Vamos a mantenernos hidratados antes de comenzar. Si no lo tienen ahí, vayan, levántense, busquen su vasito de agua, porque nuestro cuerpo, la gran mayoría de nuestro cuerpo está compuesto de agua. Y esa es la mejor manera en que nuestras células se alimentan. Yo tengo un maestro a quien quiero mucho que él siempre dice, cuando sientas hambre, tómate un vaso de agua, porque tu cuerpo te está pidiendo agua, no comida. Y estoy hablando de fuera de las 3 comidas que tienes normalmente. Así que bueno, ya presentándome, ya saben cómo me llamo Jenny. Vamos a ir trabajando, vamos a compartir. Si tienen preguntas, en el momento en que yo les diga pueden hacer preguntas, pero también eh, si en algún momento hay algo que no entienden, por favor levantan la mano y yo con mucho gusto pues les voy respondiendo, ¿vale? Es lo que vamos a hacer hoy. ¿De qué se trata esta masterclass? Bueno, primero vamos a trabajar viendo un poquito la revisión de lo que se hizo en la masterclass del sendero para quienes no estuvieron allá y no se sientan perdidos, ¿vale? Luego vamos a trabajar con las emociones, vamos a hablar del estrés, voy a también a hablarles de la programación neurolingüística y vamos a hacer unos ejercicios muy interesantes que sé que les van a encantar. Vamos a aprender hoy lo que es la técnica del reencuadre. Todo esto está envuelto a lo que queremos hacer en este 2024 y para eso usamos el modelo SMART, que es de planificación de metas. Luego, pues ustedes van a decir, bueno, pero ¿y cuáles son los siguientes pasos? Entonces ahí yo les voy a hablar de los siguientes pasos, de cuál es la planificación que hay en la escuela para que ustedes la sepan y les voy a presentar cuál es el siguiente recurso que les ofrecemos nosotros para colaborar en este proceso de transformación y obviamente pues a tomar acción y a no quedarnos de brazos cruzados. Vamos a comenzar entonces de inmediato con lo que es la masterclass del sendero. Nosotros trabajamos allí todas las metas que queríamos, ¿verdad? Y nos enfocamos a la parte de salud, hubo gente que se enfocó a la parte del trabajo, otra gente que se enfocó a sus relaciones, cada quien trabajó con diferentes cosas, porque no necesariamente porque la Escuela Internacional Ángel esté dedicada a personas que sufren de dolor, no trabajamos con otras cosas. Somos una escuela integral y tenemos un personal en distintas áreas, así que por eso estamos capacitados para apoyarlos en diferentes situaciones de su vida.
Así que bueno, hoy vamos a enfocarnos en el primer trimestre del año, ¿vale? Pero también vamos a pensar en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, porque así es como debemos enfocar nuestras metas. Entonces, a mí me gustaría saber si alguno de ustedes hizo los ejercicios de la masterclass El Sendero y que me den, por ejemplo, una de las metas que pusieron. Me la pueden escribir en el chat o me pueden levantar la manito, pueden abrir el micrófono y compartimos. A ver quién se anima. Y si no la hicieron porque no estuvieron, entonces pueden levantar la mano y participar y me van a decir cuál es esa meta que ustedes han pensado que quieren lograr en el 2024 y vamos a enfocarnos a la parte de salud, por ejemplo. A ver quién se anima. Si no les voy a escoger a dedo. A ver, me va a tocar escoger. Ajá, ya están escribiendo por el chat, muy bien. Sandra escribió, sanar heridas. Bueno, a ver, vamos a trabajar un poquito con Sandra. Lo primero es que cuando hablas de sanar heridas, tenemos que invitarte a reconocerte, porque te estás reconociendo al querer trabajar con tus heridas y a que reconozcas de ese 2023 qué logros y avances tuviste con respecto al sanar heridas, a que te reconozcas esos esfuerzos que hiciste en el 2023 para sanar tus heridas y que veas cuáles son esos progresos que has tenido. Entonces, para esta fecha del 2024, el sanar heridas ya es una idea amplia, muy amplia, y el modelo que nosotros trabajamos, que fue el modelo SMART, es basado en que tu meta sea muy clara. Porque cuando dices sanar heridas, estás trabajando con algo amplio. Entonces tienes que irte, si no sabes cuáles son las heridas, está bien, porque entonces vas a tener que profundizar después en eso, ¿vale? Lo importante es que si ya has hecho cursos, has trabajado con alguna otra cosa, decir, ok, quiero sanar una herida de infancia de abandono. Entonces, al escribir ya herida de infancia de abandono, ya tú estás siendo más específico, ¿vale? A ver, quién más me escribe en el chat? ¿Qué meta ha pensado que quiere trabajar en este 2024? ¿Qué quieres transformar en tu vida este año? Escríbanme en el chat o levanten la mano. Betsy, bienvenida. Vamos a preguntarle entonces a Betsy. Ay, hola, buenos días. Buenos Buenos días a todos. días. Bueno, estoy ahorita entrando y de verdad que tu pregunta creo que fue, ¿cuál es mi meta para el 2024? ¿Qué Esa te es, ¿verdad? gustaría transformar? Sí. ¿Qué me gustaría transformar? Bueno, yo quiero más que todo la misma meta del año pasado que la vengo trabajando, que es conocer, manejar
mejor tener el conocimiento de las redes sociales. Eso es mi meta. Me he, bueno, quitado un montón de miedo, estoy trabajando con eso todavía, para poder saber que sí lo puedo hacer, que no es tan complicado. Y o sea, para mí eso es lo que yo necesito, lo que yo, como debo superar para lograr lo que quiero, porque Ok. ya yo tengo otras competencias por experiencia y sé que voy a lograr lo que quiero, porque de hecho hay algunas cosas que ya las estoy haciendo, pero no a través de las redes sociales. Entonces siento Ujú. que lo que me falta es eso. Ok, Entonces, bueno, en eso estoy. perfecto, maravilloso. Bueno, fíjense, ella habla de que ella quiere transformar esa parte que tiene de cómo trabajar en las redes sociales, porque ella está trabajando para su emprendimiento, y eso yo lo sé porque la conozco. eh, pero fíjate, tú dijiste algo muy específico y hablaste del miedo. Entonces, ahí yo me enfocaría en que esa meta específica en la cual tendrías que trabajar precisamente es en trabajar con los miedos, porque son esas emociones las que te están bloqueando de hacer algo que con todos los conocimientos que tú tienes, sí eres capaz de hacer, porque ya eres una profesional, ya trabajas en otras cosas. Entonces lo que hay es que trabajar con el miedo. Y bueno, y por ahí que está mi amiga Esther, ella sabe que si hay alguien experta en trabajar con el miedo, soy yo. Soy una de las organizadoras junto a Esther del Congreso Internacional ¿Quién dijo miedo? En dos oportunidades hemos trabajado con profesionales muy, muy conocidos a nivel internacional. Y uno de mis lemas es, el miedo es mi amigo. El día que yo aprendí a usar el miedo como una herramienta, la vida me cambió. Así que bueno, eso ya lo trabajaremos más adelante. Entonces, mi querida Betsy, gracias por compartir eh, esa meta con la cual quieres trabajar. Y en la segunda parte de la masterclass ya nos vamos a enfocar un poquito más en las metas, ¿vale? Esto es más o menos porque yo quiero que ustedes entren en contexto, sobre todo para la gente que no estuvo en la masterclass pasada del sendero, ¿vale? Ustedes recibieron un cuadernillo donde estaban una serie de preguntas de cuáles eran las metas, cuáles eran los objetivos, a cuánto tiempo los querías realizar, cada cuánto ibas a revisar esas metas, porque además es importante que nuestras metas sean medibles. Es decir, si yo pongo una meta, yo tengo que cada cierto tiempo estar revisando y ver si sí estoy haciendo lo que dije que tenía que hacer para alcanzar esa meta. Es decir, para que tú puedas alcanzar una meta, te tienes que poner unos objetivos. ¿Has cumplido con tus objetivos o no los has cumplido? Y si no los has cumplido, ¿qué ha hecho que no cumplas esos objetivos? Porque entonces eso te hace que tengas que reflexionar y quizás volver a cambiar esa meta que te habías puesto en un principio. Así que bueno, vamos a continuar entonces con el enfoque en las emociones y el estrés. Y fíjate, qué bien que Betsy tocó el tema del miedo, porque pues son emociones. Y las emociones juegan un papel crucial en la forma en que experimentamos y respondemos al estrés que tenemos. Hay una conexión entre las emociones y el estrés en nuestra vida cotidiana y es muy profunda, totalmente intrínseca en cada ser humano. No hay ningún ser humano que pueda decir yo no siento miedo, porque eso no es cierto. Así que yo les voy a dar ahora algunos ejemplos de esa relación profunda que hay entre las emociones y el estrés. Primero tenemos las respuestas emocionales al estrés.
Vamos a hablar de la ansiedad y la preocupación. Hay situaciones estresantes en la vida de cada uno de nosotros que a menudo desencadenan emociones como la ansiedad, como la preocupación. Les voy a hacer un ejemplo muy común para que lo entiendan mejor. A mí me gusta mucho dar ejemplos para que sea más fácil comprender la teoría que yo les quiero enseñar. La economía de tu país. ¿Qué ocurre si sube la inflación? Los precios suben, ¿verdad? ¿Mm? Todo es difícil de conseguir porque al subir los precios empieza a desabastecerse en los supermercados, las cosas no las consigues. Y esto, ¿qué te genera a ti emocionalmente? Preocupación, miedo, ¿cierto? Porque dices, ¿y qué vamos a comer? ¿Con qué voy a pagar? No me alcanza el dinero. De pronto te enfermas y no sabes por qué te enfermaste. De la noche a la mañana te enfermaste. Lo que no sabemos, lo que no nos han enseñado es que este tipo de emociones, este tipo de preocupaciones nos hacen enfermar. Recuerden que estamos hablando de las respuestas emocionales al estrés. Y el cuerpo tiene su manera de hablar y lo hace por medio de la enfermedad. Vamos a hablar ahora de la irritabilidad. El estrés puede contribuir a un estado de ánimo irritable. La gente que está estresada está irritable. Todo le molesta, todo le fastidia. Y eso hace a que las personas sean más propensas a reacciones emocionales muy intensas. Se pueden volver personas explosivas, personas que no piensan cuando van a responder algo, por ejemplo, porque simplemente están irritados. Les voy a dar un ejemplo. En tu empleo, estás sobrecargado de obligaciones y llega tu jefe y te dice que debes hacer algo extra, que debes trabajar horas extra. Y tú estás con la cabeza así. ¿Cómo te sientes tú inmediatamente? Irritado, molesto, incómodo. ¿Y cómo vas tú a realizar las actividades que ya estabas realizando, que tienes pendientes, más las que te exigió tu jefe? En ese estado de irritabilidad. Y eso genera caos en nuestro sistema inmune. Más adelante yo les voy a contar una experiencia propia que, a pesar de que yo soy una persona que sé cómo manejar el estrés, lo descuidé por dar prioridad a otras cosas. Y nuevamente mi cuerpo me dijo, hey, aquí estoy, y si tú no me escuchas, yo voy a hacer que tú me escuches. La gente cuando se enferma, y se enferma de, hablo de enfermedades graves, complicadas, dicen, pero ¿y por qué me dio esto? No lo entiendo. No hay nadie en mi familia que tenga esto. Bueno, pero entonces ahí es donde tenemos que observar y ver qué es lo que ha generado ese caos en tu sistema inmune de llevarte al punto a crear una enfermedad. ¿Cuáles son los efectos eh, del estrés en las emociones? La depresión, el estrés prolongado, aunque la gente no lo crea, puede contribuir al desarrollo de la depresión. Y esto afecta negativamente el estado de ánimo de cualquier persona. Si tú has estado en una situación que te causa estrés a diario, tarde o temprano, tu sistema inmune empieza a suprimir
una serie de hormonas que lideran el camino de la felicidad y caes en depresión. Hay otra cosa que se llama el agotamiento emocional. Uno de estos ejemplos que podemos ver de agotamiento emocional fue cuando pasó la epidemia del COVID. La gente estaba en estrés crónico, billones de personas en estrés crónico, porque agotas todos los recursos emocionales y te llevan a un agotamiento emocional. Te sientes desilusionada, te sientes sin fuerza, te sientes triste, te sientes abatido. Para las personas que, por ejemplo, sufren de dolor crónico, es un caso típico tener agotamiento emocional. Sirve también para cualquier persona con dolor. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un dolor, así sea un dolor en tu pie, yo quiero que las personas que están aquí, que no necesariamente sufren de un dolor, pero que en este momento usen ese ejemplo, ¿vale? En algún momento de su vida que hayan tenido un dolor. ¿Cómo se sentían? Estaban agotados emocionalmente porque ustedes, porque yo he vivido con dolor crónico, pensamos, es que la gente no me entiende, es que no me comprenden, porque nadie puede sentir tu dolor, solamente tú. Tú puedes tener una persona al lado cuidándote, dándote cariño, atendiéndote, pero esa persona no está sintiendo el dolor que tú sientes. ¿Y qué ocurre? Pues que nos volvemos víctimas de nosotros mismos, porque caemos en el victimismo, porque al decir que los demás no me entienden, estoy yo dejando de tomar responsabilidad de lo que me corresponde hacer. Entonces ahí viene el agotamiento emocional, porque estoy buscando culpables donde no los hay. Porque no puedo pretender que los demás sientan lo que yo estoy sintiendo. Vamos a pasar a la siguiente. Hay algo que es el impacto en la salud emocional, pero antes de seguir con eso, vamos a hablar en este ciclo emocional del estrés, del feedback continuo. Todas estas emociones negativas de las cuales hemos hablado, y no estoy hablando de tantas porque quiero que sea un poquito más limitado. Estas emociones pueden alimentar ese estrés, creando un ciclo continuo donde ese estrés contribuye a que todas esas emociones negativas que sientes sigan creciendo y viceversa. Es que una cosa te lleva a la otra y la otra te devuelve a esta, como un boomerang. Entonces al final se vuelve un ciclo en el que estás metido ahí. Y ahí entonces yo les hablo a ustedes de qué te dices a ti mismo y cómo te lo dices. Ahí está la clave. El año pasado yo hice no, hace 2 años ya, el taller Raíces donde trabajábamos, el qué te dices, cómo te lo dices, cómo ves, cómo escuchas, es súper importante, porque quizás tú te estás diciendo algo que te está haciendo daño por esas emociones negativas que tienes. Entonces contribuyes a que el estrés crezca. Y ahí es cuando viene la autoevaluación. La forma en que percibimos y evaluamos las situaciones estresantes están todas influenciadas por nuestras emociones. Porque si tú no estás irritado,
entonces tú vas a poder reaccionar de una manera diferente. Si, por ejemplo, viene alguien y te pide un favor en el momento en que estás irritado y estás ocupado. Si estoy alterada por alguna razón, esta emoción va a hacer que cualquier otra situación sea más estresante y además que las tomemos de manera más dramática. Porque cuando estamos en situación de estrés, somos dramáticos. Yo cuando doy mis terapias, eh, yo tomo muchas notas porque en las palabras que usamos está la clave para ver dónde es que esa persona está creando un dramatismo, porque ahí es donde hay que profundizar. Hay algo que se llama el coping emocional, que son mecanismos de afrontamiento y es como afrontamos el estrés. Cada persona tiene maneras diferentes de afrontarlos. Es más, la gente ni siquiera está enterada que hay diferentes tipos de estrés. Hay el estrés que, por ejemplo, te puede producir tu trabajo. Pero, por ejemplo, las personas que sufren de dolor, el dolor les causa estrés. O sea, ¿ven la diferencia? El dolor les causa estrés. No es que el estrés les causa la enfermedad. Es para que vean cómo es un ciclo y cómo puede manejarse las cosas en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Entonces, hay algunas personas que recurren a estrategias de afrontamiento saludables, pero hay otras que desafortunadamente, por falta de conocimiento, pueden recurrir a comportamientos menos saludables, como es el alcohol, las drogas y muchas otras cosas más, ¿no? Eh, Inclusive hay gente que ni siquiera alcohol y drogas, simplemente comer, comen, 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 comen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Aquí nosotros aprendemos a que tenemos que aprender, aprendemos a aprender, si me comprenden lo que les quiero decir, aprendemos a aprender y aprendemos a desaprender, porque para yo poder aprender algo nuevo, tengo que desaprender una idea limitante, una creencia limitante que yo tenía acerca de algo que me está haciendo que tenga comportamientos que no son saludables para mí. ¿Y cuál es ese impacto en la salud emocional? Pues cuando hablamos del bienestar general, pues las emociones positivas son las que generan como ese amortiguador contra los efectos negativos del estrés y contribuyen al bienestar emocional y mental. Entonces, ¿cómo trabajamos la salud mental? Bueno, vamos a enfocarnos en el estrés prolongado, en los trastornos mentales y en las afecciones físicas. Cuando hablamos de la salud mental, el estrés prolongado puede tener consecuencias significativas para la salud mental, tan graves que pueden llegar a convertir a una persona en esquizofrénica, porque se exacerban todos los trastornos emocionales ya existentes de la persona. E además de eso, contribuye al desarrollo de nuevos problemas, porque lo complicado es cuando tú estás en una situación de estrés y no buscas ayuda. Te quedas ahí y te quedas rumiando tus pensamientos. Y a los seres humanos nos encantan rumiar nuestros pensamientos. Y si estoy irritado, entonces, y veo un comportamiento de una persona que está cerca a mí, entonces empiezo a rumiar.
tucu, 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 tucu. ¿Será por esto? ¿Será por aquello? Y ahí tú estás con todas esas emociones negativas. Por un estrés que inclusive no tiene nada que ver con esa persona. Entonces, se empiezan a generar nuevos problemas. Yo ahora, si me permiten, les voy a contar un poquito de esa historia personal, eh, de lo que me ocurrió a finales del año pasado en mi empleo. Yo ya llevaba un año en mi labor como trabajadora social y de salud, trabajando con las enfermeras, y tenía un nivel de estrés que ustedes no se pueden imaginar. Yo trabajaba 8 horas al día mínimo y yo no tenía tiempo de una pausa para comer. Yo no tenía tiempo ni siquiera para ir al baño. ¿Por qué? Porque yo tenía que tener una ruta que era la que yo seguía todos los días y aparte de eso tenía un teléfono de emergencia. Entonces, si a mí me llamaban por una emergencia, yo tenía que correr a atender esa emergencia, dejar todo lo demás, pero devolverme apenas ya podía, que llegaba una ambulancia o el médico o llegaba una enfermera, yo me tenía que ir a seguir en lo mío, pero yo ya estaba atrasada en mi plan. Entonces, imagínense ese ritmo de vida por un año. Porque mi prioridad, ¿cuál era? Mi prioridad eran mis ancianitos que yo atendía todos los días o gente muy enferma que yo tenía que darles inyecciones, que yo tenía que darles medicinas todos los días y que dependían de mí. ¿Y qué empezó a hacer Jenny? Jenny empezó a dejarse de lado y a pensar solamente en ellos. Y mi cuerpo me estaba dando señales, pero yo las estaba poniendo a un lado. Yo era consciente. Yo estaba empezando a tener insomnio, me dolía la cabeza todos los días, no había un día que no me doliera la cabeza y yo sabía que era cansancio. Yo llegaba a mi casa y mi esposo me decía, no puede ser, tú llegas y te acuestas a dormir, comes y te acuestas a dormir y no puedes hacer nada el resto de la tarde. Yo llegaba destruida, imagínense, yo entraba, yo tenía que salir de mi casa a las 5:30 de la mañana y llegaba a mi casa como a las 4 de la tarde, molida. Entonces, ¿qué pasó? Pues un día en una situación de emergencia me dio un ataque de ansiedad y ese ataque de ansiedad terminó en una parálisis facial y media cara se me paralizó a causa del estrés. Me ha tomado un año recuperarme, aquí estoy, ya puedo sonreír, puedo hablar. Fue un proceso muy difícil, pero yo creo que es una de las lecciones más grandes en la vida que mi cuerpo me ha enseñado. Mi cuerpo ha sido mi laboratorio. Vaya que me ha enseñado, de qué maneras me ha enseñado, ¿no? Em, y yo creo que finalmente comprendí que no puedo poner absolutamente a nada ni a nadie por encima de mi bienestar. Ni mis hijos, ni mi pareja, ni mi empleo, ni mis amigos. Uno primero. Porque si yo le quiero dar a los demás, yo tengo que estar bien. Yo no puedo atender a mi mamá si yo no estoy bien. Yo no puedo ir a cuidar de otras personas si yo no estoy bien. Entonces tengo que aprender a cuidarme yo primero. Y siempre lo había hecho así, pero hubo un momento en que esa necesidad de querer ayudar a las personas me superó y me trajo grandes consecuencias. ¿Y por qué les cuento yo esta historia? Porque el estrés es silencioso, el estrés no habla. La mayoría de las veces está en silencio.
Cuando empiezas a sentir cansancio, mucho cansancio, irritabilidad, falta de apetito, dolores musculares, dolores de cabeza, insomnio, es porque tu cuerpo está implosionando. Eso es lo que se llama implosionar. ¿Por qué? Porque yo en mi trabajo no decía nada. Podía decir: "Ah, no tuve tiempo de comer o no tuve tiempo de ir al baño", pero en realidad em, no puse un stop, un decir: "Para, no puedo seguir así". Y como no hablé, ¿qué fue lo que mi cuerpo me detuvo? La boca. No podía hablar, no me podía comunicar. Fíjense la manera del cuerpo trabajar. Y que gracias a Dios no fue que me dio un paro cerebral o del corazón, porque pudo haber sido. O sea, imagínense lo grave que es no prestar atención a las señales del estrés. Yo tenía que demostrar que yo era buena porque yo quería que me subieran el sueldo. Entonces, al final, aunque conscientemente yo conocía el manejo del estrés, estaba haciendo caso omiso a todas esas señales, el cuerpo me paraliza, me dice, basta, o paras o te paro. Y me paró. Un año sin poder trabajar. ¿Lección aprendida? Sí. Nada merece la pena que pongas en riesgo tu salud, porque al final todos somos reemplazables, todos. Si hablamos de pareja, también, porque te enfermas, tu pareja se aleja, porque ya no puedes hacer las mismas cosas, porque va a buscar a alguien más joven que tú. Te reemplazan en todos los hábitos, lo mismo en las amistades. Si no puedes salir, entonces, chao, y listo. Somos reemplazables. Entonces, por eso es importante aprender acerca de la conciencia emocional. Y cuando yo hablo de autoayuda, ahí tiene un papel primordial la autoconciencia, que es la comprensión de nuestras propias emociones para poder manejar ese estrés de manera efectiva. Porque la falta de conciencia emocional es la que puede dificultar esa identificación y gestión del estrés. Yo no sé si ustedes saben, algunos de ustedes ya lo conocen, que quien nos maneja el 85% de lo que hacemos es nuestro inconsciente. ¿Se imaginan? Entonces hay que trabajar en la autoconciencia. Entonces, todo este ejemplo que les di con mi vida personal y con los otros ejemplos es para que vean cómo las emociones y el estrés están entrelazados de manera compleja con nuestra vida cotidiana. La conciencia emocional y esas estrategias de afrontamiento saludables y el fomento de emociones positivas, pues pueden desempeñar ese papel crucial para gestionar nuestro bienestar emocional. Eso es lo que nos dedicamos en la Escuela Internacional Ángel a enseñarles. Esas, ¿cuáles son esas estrategias de afrontamiento saludables? Los coaches, los psicólogos, los terapistas, cada quien desde su área les enseña a cómo son esas estrategias que debemos usar cuando nos encontramos frente al, a este conocido estrés, que, que al estrés sí no lo podemos volver amigo, porque hay diferentes tipos de estrés. Hay el estrés de cuando, ay, se me hizo tarde porque para agarrar el bus, a menos que se te haga tarde todos los días, entonces ya se te vuelve un estrés recurrente. Pero
El estrés de que por un día te levantaste tarde y, ay, es que tengo que ir a vestirme, ese es un estrés que no te va a enfermar. Ese es el que pone la adrenalina a trabajar, ¿vale? Voy a volver a compartir pantalla por acá. Voy a hablarles de cómo usar la programación neurolingüística para cambiar esos patrones emocionales. La programación neurolingüística es un enfoque práctico y pragmático para comprender cómo funciona nuestra mente humana y cómo podemos utilizar esos patrones específicos de pensamiento y comunicación. Anoten esas dos cosas, pensamiento y comunicación, para lograr los resultados deseados. Yo quiero que vean cómo está llevando, cómo estoy llevando el hilo de las cosas, el por qué les estoy hablando de estrés. Ahora les voy a hablar de la programación neurolingüística porque todo esto tiene que ver con la planificación para poder tener una transformación integral. La programación lingüística se centra en esa relación entre lo que es la mente, el neuro, el lenguaje lingüístico y los patrones de comportamiento aprendidos a través de nuestra experiencia, desde que somos niños. Entonces, por ejemplo, para Sandra, que habló de trabajar de las heridas emocionales, bueno, ahí hay que trabajar con esos comportamientos aprendidos a través de tu experiencia. En términos de manejo emocional, la programación neurolingüística pues ofrece varias técnicas y conceptos que pueden ayudar a que ustedes comprendan y gestionen de una manera más efectiva sus emociones. Hoy vamos a trabajar algunas técnicas, como les dije, pero pueden aprender muchísimas más en los programas que vamos a estar manejando aquí en el 2024. Así que bueno, vamos a ponernos manos a la obra con la primera parte. Y para esto les voy a guiar a través de una técnica de visualización para cambiar patrones emocionales negativos. Entonces, les voy a dar el ejemplo primero. Ustedes se van a imaginar una situación estresante y mediante esa técnica de visualización que yo les voy a estar guiando, van a cambiar de manera que se sientan más relajados y en control. ¿Vale? Entonces vamos a liberar tensiones emocionales por medio de la respiración profunda, del movimiento de nuestro cuerpo conscientemente y de la escritura emocional. Entonces les voy a pedir que se pongan cómodos ahí en su silla donde están sentados. Quiero que muevan el cuerpo, muevan su cuerpito, para que sientan cómo está el cuerpo en este momento, ¿verdad? Porque de hecho cuando hablé de estrés, habló la memoria física del cuerpo y quizás sintieron alguna molestia. Ese es el cuerpo diciendo, ajá, ella dijo algo que me tocó. Eso es, vieron cómo uno va, a mí me encanta decirles esto porque es que la gente no lo sabe, pero cuando tú empiezas a conocer tu cuerpo y están hablando de algo y tú sientes una molestia, tú dices, "Ah, ay, Dios mío", ahí es cuando presta atención. Así que bueno, vamos a sentarnos cómodos. Quiero que los pies, por favor, los apoyen sobre el piso para que queden bien apoyaditos. Van a mirar a su alrededor donde están en este momento. Muy bien. Y ahora vamos a cerrar los ojos. Eso es. Vamos a tomar 5 respiraciones profundas y nos vamos a enfocar solamente en cómo respiramos. Vamos a empezar con la respiración 3 por 3. Vamos a inhalar
contando hasta 3. Sostenemos contando hasta 3 y expiramos por la boca en 3, ¿vale? Comenzamos con la primera. Vamos a respirar. 1, 2, 3. Sostenemos y expiramos por la boca. Una vez más, inhalamos contando hasta 3. Sostenemos y soltamos. Y la última, una vez más. Inhalamos contando hasta 3. Sostenemos y exhalamos. Ahora vamos a hacerlo de 5 por 5. Inhalamos en 5, sostenemos en 5 y soltamos en 5. La primera, inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Sostenemos y soltamos. Cuando soltamos, contamos hasta 5. Inhalamos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5. Sostenemos y soltamos. La tercera, contamos hasta 5 inhalando. Sostenemos y soltamos. Ahora vamos a ir más profundo y vamos a hacerlo 7 por 7. Inhalamos contando hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sostenemos y soltamos por la nariz. Contamos hasta 7. Inhalamos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sostenemos y soltamos por la nariz. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sostenemos exhalamos por la nariz. Ahora que estamos relajados y listos para entrar en nuestra visualización, quiero que imagines una situación estresante, la más reciente que hayas tenido, donde hayas sentido que estallabas, que ya no aguantabas más. Observa el lugar donde estás. ¿Hay personas contigo? ¿Quién está contigo? ¿Qué ocurre? ¿Puedes escuchar todo?
pero recuerda que te estás observando desde afuera. Estás visualizando como una película. Mira qué pasa en tu cuerpo. ¿Hay alguna sensación? ¿Dolor? Si hay dolor, observa dónde. ¿Qué emociones observas en esa situación? ¿Sientes algún olor? Quizás un sabor en tu boca. ¿Qué colores? ¿Cómo es esa imagen? ¿Es oscura? ¿Es nítida? Muy bien. Respiramos lo más profundo que podamos y soltamos por la boca. Ay, ahora te voy a pedir que pienses en alguna situación donde hayas sido muy feliz y donde gracias a tus habilidades y recursos internos lograste algo importante en tu vida. Observa dónde estás, quién está contigo, qué ocurre, qué estás haciendo, qué habilidades estás usando, qué recursos internos, qué emociones sientes. Siéntelo en todo tu cuerpo, siente esa felicidad en tu cuerpo. Ahora te voy a pedir que saques un bolsito donde vas a ir empacando esos recursos que usas, esas habilidades, esas emociones de alegría. Pon todo allí y cierra tu bolso. Y ahora vamos a ir caminando hasta una puerta que está detrás de ti. Abre la puerta y vuelves a la primera situación donde estabas bajo una situación de estrés. Vuelves a ver la situación, quiénes están, qué estás diciendo. Y mientras vas observando, por favor, ve sacando de tu bolso esos recursos que tenías en la situación donde eras muy feliz y quiero que los uses ahora. ¿Qué ha cambiado en esa situación si hubieras usado esos recursos, esas habilidades internas que viste en la situación donde lograste algo maravilloso que te hizo muy feliz? ¿Hubieras manejado la situación diferente? ¿Estarías igual de afectado? ¿Crees que te hubieras sentido mejor si hubieras dicho algo diferente en tu comunicación verbal o corporal?
Ahora te pido que respires muy profundo nuevamente y exhales por la nariz. Y vas a caminar a una puerta que está enfrente a ti. La abres y sales a un lugar hermoso. Es tu lugar favorito. Camina allí, observa todo. Y mientras vas caminando, vas observando y sintiendo cómo está tu cuerpo ahora. Siente tu cuerpo. Y cuando esté bien para ti, vas a abrir los ojos y vas a volver al aquí y a la hora. Y me levantas la mano cuando estés lista o listo para continuar. Eso, a medida que se van retomando, sintiendo que están aquí, estírense en su asiento como si estuvieran así, despertando de una siesta. Ah, muevan ese cuerpo, muevan los dedos de los pies, las piernas, miren a su alrededor, dónde están en este momento. Están aquí otra vez en la masterclass con Jenny. Qué rico, me encanta ver esas sonrisas. Bueno, ¿qué les pareció? Ahora sí van a escribir en su cuadernito de notas qué sintieron emocionalmente, qué descubrieron y qué recursos usarás de ahora en adelante. ¿M? Cuando terminen, quiero que por favor me levanten la mano. Voy a dejar compartir a un par de personas para que me comenten eso que escribieron y el resto pues escriban en el chat para compartir la experiencia, ¿vale? Les doy unos minutitos para que escriban. Están ahí juiciosas escribiendo. Qué bueno. A ver, Norma, ¿quieres participar? Adelante.
tu micrófono. Buenas, buenas, saludos, Buenas. felicitaciones. Gracias, Jenny, por esta hermosa técnica. Gracias por este momento que te lo voy a hablar y me siento ya como que esto llegó como anillo al dedo, porque cuando hablaste de la situación a visualizar, obvio, tú caes de una vez en cuenta. Y fue demasiado hermosa y poderosa porque lo viví, lo viví y lo siento y me siento aquí donde estoy toda quebrantada, porque forma parte de los procesos que vivimos en el día a día, pero que a veces conscientemente no nos percatamos ni nos sentamos a darnos cuenta. Entonces, mientras tú hacías la visualización, seguía todo el proceso y fue muy hermoso porque es muy importante cuando haces ver que nos centremos, antes de centrarme en esa visualización estresante, saber que también he tenido momentos muy hermosos y que al llevarme a la puerta trasera y buscar mi cartera con mis emociones bonitas, hermosas, preciosas, que viví en ese momento de felicidad, cuando llego al momento preciso en el que me hiciste llegar, veo la facilidad con la que pude canalizar con la carterita de emociones que me traje hermosas y saber que en ese momento de felicidad lo pude lograr y sin ningún obstáculo. Y cuando estoy en la situación estresante, me doy cuenta que allí también lo puedo poner en práctica. ¿Por qué? Porque eso no me tiene que quitar la paz, porque eso me tiene que, pero naguará, para llegar a este proceso hay que estar en un nivel espiritual consciente y es el que he venido llevando en el día a día para no caer en el de víctima, porque pudiera haber caído en el de víctima hace años atrás. Pero hoy día doy gracias a Dios por todos estos procesos que he venido viviendo y esta técnica fue tan maravillosa que cuando ya, o sea, me imaginé todo y tal cual, así como lo hablaste, así lo tengo porque abro la puerta adelante y salgo a mi jardín, que es mi día a día, camino en la grama, abrazo mis árboles, les hablo, he visto ese poder tan inmenso que es cuando tú, por tu palabra, puedes generar y puedes gestionar muchas cosas que pueden cambiar ese entorno o esa situación que estás viviendo, pero que yo la puedo cambiar. ¿Cuándo? Cuando yo hago ese encuentro conmigo misma, cuando tú me llevas a esa conexión potencial, porque el poder está en mí. Y lejos de eso, pues yo solo tengo es que ponerlo en práctica. Si yo lo pongo en práctica, eso siento que haberlo hecho y haberlo visualizado de la manera que lo visualicé, de la manera que lo viví, sé que es un proceso, sé que lo tengo que seguir llevando a cabo para poder seguir reafirmando ese cambio que quiero hacer, esa transformación que quiero hacer, porque es gestionar mis emociones para no caer en toda ese preámbulo que diste tan hermoso que tiene que caer, que tiene que llevarme a mí, o yo me empodero o yo me caigo en el proceso de víctima y voy a seguir sufriendo y no voy a parar de sufrir. Entonces, en ese par de sufrir, yo estoy muy contenta porque siento que, mira, cada una de las situaciones que vivo en el día a día forman parte de ese estado consciente. Me encantó al hacer los estados separadores de la respiración, fue maravilloso porque cuando ya tienes ese conocimiento, es un fortalecimiento, es un fortalecimiento y tú eres usada en estos momentos como un canal de bendición para mí, porque cuando hablas de dolor, es más, cuando lo hablaste en estos días del dolor, yo decía, qué increíble que nunca le había prestado atención a lo del dolor. Y cuando fui al sendero, que fue la primera clase que diste, ahí canalicé esa parte porque me encantó. Yo dije, qué hermoso, porque ahí también hice y esto que tú ahí hablas, pero cuando llego hasta acá es muy importante que yo haya hecho la primera masterclass que tú hiciste para yo ponerlo acá, porque estoy haciendo una continuidad. Y en esa continuidad, ya cuando me voy para el jardín,
abro la puerta que está adelante, o sea, yo estoy aquí sentada, veo para atrás y allá está la situación, miro para adelante y ahí está mi jardín. Es un poder bien grande saber que cuando yo tengo esa ampliación del valor de lo que yo tengo, de lo que yo soy, de mi abundancia interna, de mi disfrute pleno, entonces eso me ayuda mucho más. Así que yo contenta con esta visualización porque tiene mucho que ver y se conecta demasiado con ese ser que soy yo y todo ese, te lo digo y estoy quebrantada porque forma parte de ese empuje y de esa cosa de que saber que solas o solos no vamos a lograr muchas cosas, que es tan importante que nos conectemos, que nos ayudemos sin hacer juicio de las otras personas, porque a veces, y que será lo que le pasa a aquella, y ahí me acuerdo cuando mi abuela decía, la procesión va por dentro. Y en esa procesión que va por dentro, qué importante es cuando yo lo estoy canalizando, cuando me veo en esa puerta hacia atrás, en mi pasado o lo que yo viví, y cuando me voy a la puerta delantera es lo que yo estoy. Y cuando llego a mí aquí, a mí ahora, es saber que retomé todo eso, cargo mi carterita y que en esa carterita tengo mis recursos. Yo, si fui feliz en un espacio muy hermoso que fue mi nacimiento, mi matrimonio, o sea, tantas cosas lindas que uno vive en el día a día, ¿por qué centrarme que en este momento que estoy viviendo esto, tengo que sacar lo mejor de ello y decir, no, tengo que vivir esta fiesta en paz? Y así lo estoy manejando. Gracias, Jenny, Sí. gracias por esta técnica tan hermosa que pues me empodera más, me empodera cada día más de quién soy, porque resulta que estamos en un proceso y en ese proceso, Dios te bendiga, Jenny. Dios te bendiga Amén. grandemente. Gracias, gracias Norma por compartir este tipo de procesos, precisamente Norma, eh, nos tocan las fibras y por eso es que a mí me encanta hacer estas masterclass y por eso es que mis talleres son 100% vivenciales, son de esta misma manera, porque son, aunque son grupales, son individuales, porque cada uno de nosotros está trabajando un proceso, cada uno de nosotros tuvo una visualización diferente y trabajamos cosas diferentes, pero nos sentimos identificadas, identificados cuando escuchamos a una persona, como tú, por ejemplo, que le ahora has abierto tu corazón a quienes estamos en este momento y a quienes nos van a ver en grabado, que eh, funciona, en que puedes encontrar cuáles son esos recursos, cuáles son esas habilidades que te permiten manejar situaciones de tu vida que no son tan sencillas de manejar normalmente. Entonces ahora, gracias. Y voy a pedirle el favor, a ver, Orieta, ¿te gustaría participar? Hola, Orieta, bienvenida, gracias. Este, la parte que dijiste antes bueno, entré un poco tarde al Zoom. Me imagino que estamos tratando el estrés, ¿no? Y su Sí, manejo, algo así. La parte en la que hablaste, contaste que tú con la experiencia que tienes, eres coach y viviste una experiencia estresante, supongo que a fines del 2022, ¿no? Todo el otro año te duró. Me hizo ujú, recapacitar en que a veces, en la profesión que tengamos o en la ocupación que tengamos, a veces, podemos, no sé cómo se llama eso, mm, tenemos consejos para el mundo, pero para nosotros mismos no podemos, ¿no? O en casa de herrero, cuchillo de palo, hay un refrán. Y me puse a pensar entonces en la situación del trabajo que uno tiene. A veces uno puede tener una situación estresante que me acuerdo una vez tuve síntomas eh, digestivos y el gastroenterólogo al que acudí me dijo, tienes intestino irritable al final de analizarme todo. Me dijo, ¿estás viviendo una situación estresante ahora en el trabajo, en algo? Sí, le conté en el trabajo. Y me dijo, renuncia. No puedes seguir así. Renuncia y encuentra otro trabajo. Porque si yo me di cuenta, si no puedo solucionar esa situación, primero trato de ver, ¿no? Hablo con el jefe, hablo con los compañeros o con los que tenga que hablar. Y si no se puede, pues renuncio, busco otro trabajo donde esté más tranquila. No, eso pensé. Tengo que solucionar esa situación. No puedo decir así es, pues es mi trabajo, tengo que ver
cómo me calmo, cómo medito, cómo... No me va a resultar porque es más fuerte la situación que vivo cada día, ¿no? Y de repente puedo encontrar una situación laboral menos estresante, así sea el tipo de trabajo que hago, ¿no? No necesariamente tengo que estar en un sitio donde pues el estrés sea 10. De repente mi profesión conlleva un estrés, pero puedo ver una donde hay un estrés 5, quizá no uno 10, ¿no? Que me esté malogrando la vida. Y Exacto. bueno, en segundo lugar, durante la meditación que hicimos, yo soy profesora y mis alumnos son adolescentes, que de por sí son traviesos, son juguetones. Bueno, el ser travieso a su edad estaría bien, pero algunos ya se pasan, ya, o sea, son malcriados, ya llevan las cosas a un punto que no deberían llevarlas, ¿no? No es una situación de inquietud normal, de travesura normal, ¿no? Entonces, me vi primero en una clase donde estoy revisando a algunos estudiantes, trabajo que han hecho, y los demás están jugando, conversando, ya no lo normal. Se están peleando, están este, tirando cosas, están haciendo cosas que ya no deben hacer, ¿no? Y una segunda vez donde me está acompañando, supervisando mi supervisor, donde controlo las cosas mejor. En la primera situación, yo levanto la voz, me descontrolo y parece que a los estudiantes les gusta eso. Y peor hacen por verme peor, más molesta. En la segunda, donde estoy con el supervisor, estoy controlando mi voz, llevando mejor, o sea, por la misma supervisión que está ahí, no grito, ¿no? Mejor lo llevo. Sí les digo lo mismo como en la segunda, ¿no? Hagan silencio, bajen la voz, pero por alguna razón me salen mejor las cosas. Entonces, eh, al final de la clase el supervisor me dice felicitaciones, profesora, ¿no? Por las técnicas, todo lo que aplico está bien. Y me hizo una observación, me dijo, ¿cuántas veces has dicho bajen la voz o guarden silencio? Como 100 veces le digo. Y me dice, sí, no, esa es la parte donde eh, falta quizás el control, pero por todo lo demás está muy bien tu clase, ¿no? Me dijo felicitaciones. Y ahora en esa segunda parte me dijo, hay partes en las que por cualquier cosa ya les dices que bajen la voz, ¿no? De repente sí pueden estar mientras tú estás hablando, entre ellos, ¿no? Una cosa rápida se pueden decir, luego se callan, con tal que no todo el rato estén jugando y no te presten atención, sino demasiado ya me dijo quieres mantener. Son chicos, no son jóvenes, entonces todo eso me ponía a pensar de la primera parte. En la segunda, cómo manejé mejor, ¿no? La situación por estar presente el supervisor, no levanté la voz, mantuve más la calma y al final logré llevar la clase a donde quería, ¿no? Entonces, en esos recursos que nos pediste utilizar, que puedo no perder la paciencia, no puedo no gritar, levantar la voz porque ya se altera toda la clase, sino puedo llevar igual con paciencia, con control, con las técnicas que uno tiene como profesor, ¿no? Puedo llevar la clase y puedo tener más tolerancia, ¿no? Que no todos tienen que estar todo el rato mirando. Si en algún momento con alguien uno habla, puede ser por una cosa expresa en ese momento y luego se calla y me sigue atendiendo, ¿no? O a cosas así, ¿no? Me di cuenta que puedo llevar mejor el control yo y también puedo ser más tolerante, ¿no? Con los estudiantes. En la segunda parte que dijiste, fue la misma clase, los mismos alumnos, bueno, otro grupo, pero es el mismo colegio, las mismas clases que siempre dicto. Pero sin embargo, sí me felicitó el profesor, ¿no? Y la única observación que me dijo fue esa, ¿no? Que no todo el rato tienen que estarme mirando, ¿no? Esa era la experiencia que quería contar. Wow, Orieta, gracias. Fíjate, hay un detalle muy importante y es que tú dices que tú la segunda vez te controlaste porque estaba el supervisor. ¿Ah? Pero estoy 100% segura que habrá otros momentos de tu vida donde no has tenido al supervisor por el cual te has controlado. Quiere decir que ahí lo que ocurrió más que por estar el supervisor es porque tú tienes eso dentro de ti, tienes la capacidad de mantener el control, tienes la capacidad de mantener la calma, de usar tu cuerpo de una manera diferente, ¿verdad? Esa comunicación de la que hablábamos, verbal y no verbal, que es la física,
la puedes manejar de otra manera, no necesariamente porque está el supervisor. ¿Es correcto? Claro, porque el recurso está en mí, ¿no? Las circunstancias fueron un poco Es, diferentes la segunda vez, pero el recurso está en mí, o sea, pude usar mejores. En otra oportunidad también me salió igual. Me di cuenta que, no sé, con más paciencia, hablándoles mejor, mantienen más la calma que gritando, que es lo que usualmente es lo más fácil, ¿no? Levantar la voz para que todos, al escuchar nuestra voz fuerte, se callen, es automático. Pero en otra oportunidad también pude usar más paciencia y me di cuenta que se portaban mejor, que escuchaban mejor, o sea, que no hacían tanto desorden, ¿no? Por alguna razón. Quizá como bueno, dices, por el la entorno. razón en los jóvenes es que no les gustan los gritos. Y si alguien les grita, ellos van a seguir haciendo cosas para irritar más, porque ellos también están irritados porque les están gritando y porque no sabemos en realidad qué está pasando en ellos que tienen ese tipo de comportamientos. Entonces, fíjate, quien tiene el poder eres tú, quien tiene el recurso eres tú, aparte de eso, de poderles enseñar a ellos ese tipo de comportamiento, ¿no? Porque si mi maestra grita, pues entonces yo también grito, algo así. Te Sí, agradezco, Orieta, por me tu habían dicho eso, participación. ¿Te sí lo me habían habían dicho? dicho eso, Bueno, de claro, si que mi tú maestra les, grita, yo grito. de que los alumnos ven quién puede hacer renegar más, quién me puede alterar más, porque en Ah, realidad no les imagínate. importa mucho su educación a esa edad, ¿no? No es como el Exacto. universitario que se interesa más es la carrera que él ha escogido. En el colegio van por ir, o sea, no se interesan mucho, se educan, aprenden, no piensan Mucha mucho en eso a esa edad, obligación. 12, 13 años. Me habían dicho eso, ellos Exactamente. ven quién te hace renegar más, ¿no? ¿Quién hace? Y el alumno que hace renegar más a los más profesores es como el rey entre ellos, no es el que, no sé, se ve El mejor, lo ven líder. mejor sus compañeros. Entonces debo Sí, pensar en eso, no como adulta, no piensan en su educación, no lo piensan, pues no tienen mi edad, entonces debo aplicar a eso. Está bien, Jenny, exacto. muchas gracias. Ahí es donde aprendes tus dotes de líder. La líder tienes que ser tú, no ellos. Está bien, Me muchas gracias. encanta. Muchas gracias y gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, Orieta. Bueno, vamos entonces ahora a continuar, por favor, a quienes no participaron, porque no podemos poner a participar a todos porque si no, no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Y quisiera que por favor escriban en el chat para que quede por escrito mientras yo sigo hablando. Ustedes vayan, escriban, por ejemplo, cuál fue su situación. Berta, yo te vi súper aplicada escribiendo. Escríbenos ahí en el chat porque podemos todos leer y compartir. Betsy también terminó temprano sus notas. Así que bueno, después de haber escuchado a estas dos personitas maravillosas, el compartir su experiencia, fíjense, cada una desde una perspectiva diferente, hemos visto que es importante aprender este tipo de técnicas porque ayudan en ese proceso de transformación personal, como nos dijo nuestra compañera, ¿verdad? Al final de la masterclass, pues les invitaré a algunos de nuestros eventos donde trabajaremos más a profundidad con estas técnicas. Yo aquí lo que les estoy dando es una pincelada de cómo se trabaja con estas técnicas y de qué podemos hacer. Y déjame decirte algo, Orieta. Este tipo de técnicas que tú estás aprendiendo aquí las puedes aplicar con tus estudiantes. Así que presta atención para que veas que puedes aprender mucho para enseñarle a otras personas. Vamos ahora a destacar un poquito eh, la parte del dolor, ¿ok? Vamos a trabajar la técnica del reencuadre ahora. Les voy a pedir que por favor vayan escribiendo en su cuaderno de notas, así como hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Yo les voy a dar un ejemplo, pero ustedes van a escribir acerca de su situación, de la que ustedes se les venga en el momento. Por favor, no se pongan por allá a buscar, a rebuscar, no. El primer pensamiento que venga es porque eso es lo que tu cuerpo quiere que trabajes.
Entonces yo voy a usar el ejemplo del dolor crónico. Ustedes escriben, la de ustedes puede ser pérdida de empleo, que se te acabó la relación, una situación específica que te afecte en el desempeño de una vida normal. ¿Ok? Vamos a reencuadrar la experiencia del dolor para promover una percepción más positiva y eficaz del dolor. Entonces, en el caso de que perdiste tu empleo, por ejemplo, eso es un dolor, es una pérdida. Pero cómo tú puedes manejar esa experiencia vivida de una manera positiva y eficaz, y no desde la parte negativa de me quedé sin empleo. Entonces, vamos a trabajar con la primera situación, que sería, estoy lidiando con dolor crónico durante mucho tiempo y a veces siento que esto me limita mi vida y mis posibilidades. ¿Cuál sería el reencuadre positivo aquí? Yo te entiendo que tú tienes un dolor crónico y que esto puede ser una carga significativa en tu vida. Pero yo te voy a invitar a reencuadrar esa situación. En lugar de ver el dolor como una limitación total, ¿qué tal si consideras esa experiencia que has tenido con el dolor como algo que te haya podido fortalecer algunos aspectos de tu carácter o tu capacidad de afrontamiento ante la vida? Aquí en la segunda vamos a trabajar con la identificación de la resiliencia. ¿Has notado momentos en los que has demostrado resiliencia frente al dolor? Estos momentos son ejemplos de tu fuerza interior, de tu capacidad para adaptarte a circunstancias desafiantes. Vayan escribiendo, yo hago esos silencios porque les estoy dando tiempo de que puedan pensar en qué quieren escribir mientras yo les voy dando los ejemplos. Ahora que ya escribiste esa oración para describir qué reencuadre es el que estás trabajando, vamos a hablar de algunas técnicas, cualidades y del pensamiento. Jenny, ¿puedes Está lo poner que otra? ya me Disculpa, ¿puedes devuelvo, poner? Sí, ajá, por favor. voy. Ahí, Ajá. entonces, primero escribes tu situación, Ujú. luego tu reencuadre positivo, y haces la identificación de cuáles son esas cosas, por ejemplo, que has hecho en frente a esa situación, positivas. ¿Ya tienen identificada la situación? ¿Me levantan la manito, por favor, para yo saber? Gracias, Betsy.
Escríbanlo en líneas cortas, ¿ok? No tiene que ser muy largo. El reencuadre positivo también es ver y observar cómo en vez de verlo como negativo, lo ves como una experiencia. ¿Y qué te ha fortalecido esa experiencia? ¿Vale? Entonces, hay una parte que es la exploración del autocuidado, ¿no? Yo sigo trabajando con el mismo caso anterior, ¿ok? Yo lo que les estoy dando es ese ejemplo para que ustedes puedan trabajar con el de ustedes. Entonces, yo le digo a esta persona, este caso del que estoy hablando, ahora, en lugar de ver el dolor solo como un obstáculo, porque normalmente cuando tenemos un dolor para nosotros es un obstáculo, ¿verdad? Para poder movilizarnos, para poder en el día a día hacer cosas. Vamos a reflexionar sobre cómo he desarrollado prácticas de autocuidado para gestionar ese dolor. ¿Has descubierto técnicas, algún hábito o alguna actividad que te brinde alivio? Porque todos estos pueden ser recursos valiosos para tu bienestar general. Entonces, cualquiera que sea la situación que hayas identificado, siempre van a haber técnicas, hábitos o actividades que te brindan alivio a esa situación. Y que muy probablemente esos recursos que están dentro de ti los has utilizado para sentirte mejor. En las cualidades, por ejemplo, vamos a hablar de la autocompasión. Te pediría también, si estás en esa situación del dolor, que consideres cómo ese proceso de vivir con dolor crónico te ha llevado a practicar la autocompasión y la paciencia contigo mismo, ¿ok? Porque, o sea, aquí estamos, cuando estoy hablando de autocompasión, estamos hablando de nosotros mismos. ¿Qué tanta paciencia me estoy teniendo en esta situación que estoy viviendo? Entonces, ¿cómo podrías aplicar esas cualidades en otros aspectos de tu vida? Lo voy a poner un poquito más grande para que lo vean mejor ahí. Vale. ¿Cómo pueden aplicar estas cualidades en otros aspectos de la vida y de sus relaciones? Esas mismas cualidades que estás viendo que aplicaste para esta situación, que en un principio probablemente cuando la escribiste como algo negativo en tu vida. El reencuadre es para esto, es para que aprendamos a analizar y aprender de todas las experiencias que vivimos día a día, cómo podemos verlas como algo positivo y no como algo negativo. Ahora, ya hicimos una visualización, ¿verdad? Ya conocimos la técnica de la visualización. Entonces, aquí vamos a trabajar la visualización del empoderamiento con esta persona que está hablando de su caso del dolor crónico. Yo en este caso le pediría que imaginara su futuro utilizando todas estas experiencias que ha vivido con el dolor como fuente de empoderamiento. Que te veas aprovechando esa fortaleza para explorar nuevas formas de bienestar. Y además de eso, participar en actividades significativas a pesar del dolor. Es decir, que por ejemplo vayas a una excursión con tu familia a pesar de que tienes dolor. ¿Qué puedes hacer
Quizás no puedes caminar 20 kilómetros, pero puedes caminar 2. Entonces, cuando empiezas a resaltar esa resiliencia, ese autocuidado, esa autocompasión que nos cuesta tanto, ¿verdad? Porque siempre nos buscamos, como decía Norma, ¿verdad? Siempre está juzgando la situación. Entonces, esa autocompasión, ese autocuidado, esa resiliencia, tomarlo como recursos valiosos para esa situación que estamos viviendo, para que cultives esos recursos que tienes en ti, porque todos los tenemos. Y si hay un recurso que no tengas, se aprende. Todo en esta vida se aprende. Así tengas 80 años de edad, tu cerebro tiene la capacidad de aprender cosas nuevas. Simplemente hay que sacar las que ya no nos sirven, porque quizás estamos usando algunos recursos que no nos aportan nada. Entonces ha llegado el momento de aprender nuevos recursos para cambiar esa perspectiva. Entonces, en este caso, yo invitaría a esa persona que sufre del dolor y que ve el dolor como una parte de su experiencia, ¿m? Pero no como la única definición de su vida. Porque tenemos la tendencia, y aquí ya hablo en general, es que nos dejamos definir por la situación en la que estamos viviendo. Yo conozco un poquito de la situación de algunas de las personas que están aquí, y cuando hablamos puedo llegar a sentirlo y lo he vivido yo como mujer, como persona, como profesional, que nos dejamos definir por la situación. Entonces, si sufres de dolor, yo te pregunto, ¿qué define tu vida? ¿El dolor o la experiencia adquirida? Porque son dos cosas muy diferentes. Yo te invito a que esa situación que escribiste, por favor, hagas este ejercicio de reencuadre con calma y veas cuáles son esos recursos que has aprendido durante esa experiencia de esa situación y los metas en aquella bolsita que utilizamos en la visualización. Porque esa bolsita a partir de hoy le vas a poner más cositas y más cositas. Porque un día te vas a dar cuenta que lo que tienes adentro de ti es un tesoro, como dijo Norma. El poder está en ti. El poder está en mí. ¿Ok? Cada uno de nosotros tiene la decisión de cómo definir nuestra vida y no dejar que las situaciones nos definan a nosotros. ¿Vale? Bien. Bueno, ha llegado la hora de hacer una pausa. Vamos a tomar solamente un descansito de 5 minutos porque ya se nos fueron 2 horas por las participaciones. Y después vamos a ya hacer una definición corta y precisa de lo que sería el proceso de la planificación con el método SMART y ver cuáles son los siguientes pasos. Así que vayan, tomen agüita o vayan al baño, busquen un snack si quieren comer algo, estiren el cuerpo, caminen un poquitito y nos vemos en 5 minutitos. Les dejo musiquita puesta. Yo voy a estar aquí, así que cualquier cosa, estoy pendiente de ustedes. 5 minutos. Nos vemos a en este momento son casi las en punto. Son casi las 12, ¿correcto? O las 11 para quienes están en México, la 1 para quienes están en Venezuela. Entonces, en 5 minutos, 1:05, 12:05 o 11:05.